Muy buenas tardes. Los saluda Shelman Samaniego, coordinador ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar La seguridad en edificaciones y la gestión de riesgo de desastres del curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones. Con nuestro curso te convertirás en un agente de cambio, desarrollando capacidades e incorporando mecanismos eficientes, estandarizados y predecibles para las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Los invitamos a participar en el inicio de clases del curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones que inicia próximamente. Aprovecho para mencionar que el webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Wilfredo Mendoza Gómez. Posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, La seguridad en edificaciones y la gestión del riesgo de desastres, a cargo de Wilfredo Mendoza, a quien tengo el gusto de presentar. Wilfredo Mendoza, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, experto en temas normativos del sector construcción, inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y gestión de riesgos. Con más de 15 años de experiencia en el sector público en temas de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y gestión de riesgos, así como en sistemas administrativos de presupuesto, abastecimiento y planeamiento. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Ok, muchas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla para que lo puedan. Para que puedan ver la presentación. A ver si me confirman si se ve la presentación, por favor. Sí se ve, profesor. Ok, listo, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, como ya han comentado ya en la presentación, me dedico al tema de inspecciones técnicas, así como el tema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Ahora vamos a tocar un tema importante, que es la seguridad en edificaciones y la gestión de riesgo de desastres, justamente, ¿no? Justamente esto nos lleva al curso o a estos temas de las inspecciones técnicas, ¿no? Las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, que ya tiene un nuevo enfoque a través del año 2015, que se aprobó una normativa justamente que ya no es una verificación normativa, sino que ahora los inspectores técnicos evalúan el riesgo, analizan la vulnerabilidad de una edificación. Vamos a hablar un poco también sobre la inspección por riesgo y cómo es el proceso de autorización como inspectores técnicos. Bueno, las inspecciones técnicas. Antes, las inspecciones técnicas se llamaban o denominaban como inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, porque estaba a cargo pues de el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, en esos años, que posteriormente pasaron en la parte normativa, solo normativa, a CENEPRED, y luego a partir del año 2018 pasan a estar a cargo de estas funciones del Ministerio de Vivienda. Antes también se le llamaba, o me parece que algunos gobiernos locales siguen denominando como certificado de defensa civil, ¿no? Pero ya esa denominación ya cambió, ¿no? Ya con las capacitaciones que se realizan a nivel nacional a los gobiernos locales ya se les está señalando que ya no es certificado de defensa civil, sino es un certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Entonces, la conceptualización de la seguridad en una edificación donde se realiza una actividad económica, ya sea de venta, comercio o industria, es necesario que sea evaluada esa edificación justamente en sus temas de seguridad, ¿no? Ver el riesgo eléctrico,
el riesgo de colapso, el riesgo de electrocución, caídas, impacto. Entonces, todos esos aspectos se verifican en un establecimiento, en una edificación que está destinada a albergar o desarrollar una actividad económica. Entonces, ¿qué es la inspección técnica? Evalúa el riesgo, evalúa las condiciones de seguridad de ese establecimiento, se verifica la implementación de las medidas de seguridad y analiza la vulnerabilidad. Siempre el inspector técnico, con esta nueva concepción que tiene en una inspección por riesgo, evalúa siempre la vulnerabilidad, analiza esa vulnerabilidad, justamente con la finalidad de verificar, ¿no? Verificar si ese establecimiento cumple o no cumple las condiciones de seguridad. ¿Y cuál es la finalidad que tiene las inspecciones técnicas? La principal finalidad que tiene las inspecciones técnicas de una edificación es salvar la vida, ¿no? La vida de las personas. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Ya hemos visto casos, en el año 2019 me parece que fue un caso donde en un establecimiento comercial de comidas rápidas se electrocutaron dos personas, ¿verdad? Dos jóvenes, justamente porque sufrieron una descarga eléctrica, porque habían tocado de manera indirecta, se había energizado una estructura metálica de un equipo dentro de ese establecimiento, se había energizado y por consiguiente al energizarse estaba propenso a que las personas se electrocuten. Y eso es lo que pasó, fallecieron dos personas con esa consecuencia fatal. Justamente ¿por qué? Porque seguramente el sistema de puesta a tierra no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado. Y tampoco no ha tenido su interruptor diferencial, ¿no? Cuya finalidad que es de este interruptor diferencial, salvar la vida de las personas. Porque cuando llega a un mínimo, justamente a una fuga mínima de 30 miliamperios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con este interruptor diferencial? Se activa, ¿no? Se activa e interrumpe el flujo eléctrico. Justamente por eso salva la vida. Además de ello, no contaba o estaba por falta de mantenimiento el sistema de puesta a tierra, ¿no? Justamente ¿para qué sirve el sistema de puesta a tierra? Para trasladar justamente esa fuga de corriente que podría energizar cualquier objeto metálico, lo traslada y lo dirige hacia el pozo a tierra. ¿Por qué? Porque tiene menor resistencia. Se va a trasladar esa fuga de corriente hacia el sistema de puesta a tierra. Es por ello que en las inspecciones técnicas se verifica todos esos aspectos, temas eléctricos, temas de extintores, sistema de agua contra incendios, señalización, sistema de alarma contra incendios. Entonces todos estos aspectos se verifican en un establecimiento objeto de inspección y así se denomina todo establecimiento donde va a ser verificado en las inspecciones técnicas, tanto en el reglamento como el manual de ejecución. Nosotros denominamos como inspectores establecimiento objeto de inspección. Este cambio de enfoque normativo se realizó a través del decreto legislativo 1200, ¿no? En el año 2015 todavía, que entró en vigencia a partir del año 2018 con la vigencia justamente del nuevo reglamento de inspecciones técnicas. Anteriormente, las inspecciones técnicas tenían una concepción, un enfoque normativo, ¿no? Donde se verificaba de manera taxativa lo que decía y lo que señalaba una norma, ¿no? Y no había una amplitud en estos criterios. Ahora, con esta nueva reglamentación, con este nuevo reglamento de inspecciones técnicas, ya la inspección tiene otro enfoque, ya se evalúa el riesgo. ¿Qué tipo de riesgo se evalúa? El riesgo de incendio, el riesgo de colapso, el riesgo de electrocución, ¿no? El ejemplo que les estaba dando anteriormente, así como los riesgos de caída, ¿no? Caídas, porque de repente una escalera que sirve para evacuar a los ocupantes del establecimiento
no tiene barandas, no tiene pasamanos, no tiene cintillos de antideslizantes o no está señalizado. Entonces, estos aspectos que se evalúan en las inspecciones técnicas están directamente relacionados con el riesgo. Se evalúa el riesgo. Dentro del concepto que se tiene como riesgo, sabemos que el riesgo está siempre relacionado con el peligro y la vulnerabilidad, ¿no? El peligro por la vulnerabilidad. Entonces, con la finalidad de reducir el riesgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque están directamente relacionados, ¿no? Directamente proporcionados. A mayor vulnerabilidad, mayor es el riesgo. A menor vulnerabilidad, menor va a ser el riesgo, porque el peligro siempre va a estar, ¿no? El peligro no lo podemos evitar, siempre va a estar. Entonces, lo que se hace en un establecimiento, en una edificación, es justamente con esta verificación que se realiza a través de los inspectores que utilizan anexos del manual de ejecución, se reduce la vulnerabilidad de la edificación. Esa es la finalidad. Por eso es que tiene relación directa con la GRD, la gestión de riesgo de desastres. El peligro, como sabemos, es una probabilidad, puede ocurrir o no, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar alerta es justamente reducir esa vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos verificar? La sobrecarga de tomacorrientes, ¿no? Lo que puede originar cortocircuitos, y ese cortocircuito que origina un incendio, ¿no? Un incendio. Entonces, obviamente, en el tema eléctrico hay una carga que soporta la edificación, ¿no? Pero sí, se instala equipos, se instala cualquier dispositivo que justamente incrementa la corriente, obviamente los conductores, así como los tomacorrientes van a sufrir daños, ¿no? Van a sufrir daños. Justamente ese es el tema, reducir ese peligro. Tenemos la vulnerabilidad. ¿Cuán vulnerable es una edificación, ¿no? En cualquier establecimiento, tipo de instalaciones, ¿no? Utilizan extensiones, sobrecargan conectando equipos a esa extensión y justamente ahí, como se puede evidenciar, ya está medio negruzco, ¿no? Porque hay demasiada carga, le están poniendo a esa extensión, a ese tomacorriente, y esto es prohibido, no se puede hacer, porque esto puede originar un incendio, ¿no? Un cortocircuito también puede originar que va a iniciar o puede iniciar un incendio. También se verifica, obviamente aquí, que podemos ver la falta del sistema de puesta a tierra, ¿no? Donde no existe, hay demasiado desorden, no hay una buena instalación en las instalaciones eléctricas de ese tomacorriente. Ahí vemos la vulnerabilidad. Entonces, como ya hemos visto, donde hay alta vulnerabilidad, mayor va a ser el riesgo. Y casos, existen muchos casos. Se queman almacenes, centros comerciales, establecimientos comerciales. Justamente, ¿por qué? Porque el peligro está latente, ¿no? El peligro está latente. Entonces, a veces algunos administrados no utilizan los mecanismos necesarios justamente para reducir esta vulnerabilidad. No cumplen condiciones de seguridad de ese establecimiento. Además, en las inspecciones técnicas, con este enfoque de riesgo, se utiliza la matriz de riesgo. La matriz de riesgo sirve para clasificar, es un instrumento clasificador que se utiliza en las inspecciones, en el manual de ejecución, para determinar cuál es el nivel de riesgo, obviamente de acuerdo al giro, o de acuerdo a la función, como nosotros le llamamos en la matriz. Toda actividad que se desarrolla en nuestro país tiene que estar incluida en alguna de estas 8 funciones.
Puede ser salud, comercio, industria, educación, hospedaje, oficinas administrativas o almacén. En cualquiera de estas funciones vamos a encontrar cualquier establecimiento, cualquier giro que se realice en nuestro país. Entonces, cada uno de estos giros o funciones tienen características que determinan el nivel de riesgo para ese establecimiento. Puede ser bajo, medio, alto o muy alto. Entonces, para eso nos sirve este instrumento aprobado la matriz de riesgo, que va a determinar el nivel de riesgo y con ello me va a señalar, pues, si es que la inspección técnica que va a hacer la municipalidad a través de los inspectores la hace antes o después del otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Esta es la matriz, son las 8 funciones: salud, encuentro, hospedaje, educación, industria, oficinas administrativas, comercio y almacén. 8 funciones que tiene la matriz. Y cada una de estas funciones tiene niveles de riesgo, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Por ejemplo, aquí tenemos en la función salud, existen ciertas características de ese establecimiento de salud que, de acuerdo al Ministerio de Salud, ya lo ha establecido por niveles de atención, ¿no? Niveles de atención. Entonces, cada uno de esos niveles de atención tiene niveles de riesgo. Puede ser bajo, medio, alto y muy alto. Y en esta función, solo en esta función vamos a ver que existe un riesgo bajo, de acuerdo a la matriz de riesgo. Así tenemos también la función encuentro. Todo es cualquier establecimiento donde se va a realizar un evento artístico, ya sea por motivos religiosos, de diversión, deportivos. Es un establecimiento que pertenece a esta función encuentro, ¿no? Como vemos en esta matriz de riesgos, tenemos solo 3 niveles de riesgo: medio, alto o muy alto, no tiene otro, con ciertas características. Por ejemplo, para la función encuentro, ¿qué me mide o qué criterio incrementa el nivel de riesgo para esta función? El número de personas, ¿no? El aforo, si tiene hasta 50 personas o mayor a 50 personas, o si se está realizando también en un sótano, también es un criterio que incrementa el nivel de riesgo. Así tenemos también ya establecimientos con nombres propios. Una discoteca, directamente su nivel de riesgo va a ser muy alto. Aquí ya no interesa el número de personas, el aforo. Si es una discoteca, su nivel de riesgo es muy alto. Si es un estadio, también su nivel de riesgo es muy alto, ¿no? Entonces, de esa manera, la matriz clasifica por cada función, el nivel de riesgo que le corresponde a ese establecimiento. Aquí tenemos hospedaje, por ejemplo, los hoteles, hostales, aparahotel, albergues, collage, también tienen características que pertenecen a esta función, ¿no? Y cada una de ellas, de acuerdo al número de pisos, al número de estrellas, si tiene o no tiene un área de almacenamiento mayor a 500 metros cuadrados, ya esos criterios me están determinando el nivel de riesgo de ese establecimiento, ¿no? Entonces, cualquier establecimiento, por ejemplo, tenemos ahí riesgo medio, es un hospedaje hasta 4 pisos, pero sin sótano, ¿no? Pero si ya tuviese un sótano, un hostal u hotel de 4 pisos, si tiene sótano, ya su nivel de riesgo sería muy alto, ¿no? Entonces, ya el mismo reglamento establece que para establecimientos de riesgo bajo o medio existen requisitos ya mínimos, por ejemplo, para este tipo de establecimientos de riesgo bajo o medio, los requisitos que presenta el administrado, ¿qué es? La solicitud y una declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad. Caso contrario es si es que un establecimiento es de riesgo alto y muy alto, ya los requisitos son diferentes, porque la complejidad de la edificación ya es diferente. Entonces, para eso sirve esta matriz de riesgo, para determinar el nivel de riesgo. Así también tenemos en la función educación, ¿no? Establecimientos que es utilizada para realizar actividades educativas, ¿no? Entonces,
cualquier establecimiento que se va a dedicar a brindar este servicio educativo, ya sea primaria, de jardín, secundaria, instituto superior, universidades, ya de acuerdo a estos criterios que me establece la matriz, podemos determinar su nivel de riesgo. Y como vemos aquí en esta función, solo tenemos dos niveles de riesgo, alto o muy alto, no hay más. Si es hasta 3 pisos, su riesgo es alto. Si esa edificación tiene más de 3 pisos, mayor a 3 pisos, su nivel de riesgo es muy alto. Así también tenemos en la función industria, ¿no? Tenemos aquí solo dos niveles de riesgo, medio o muy alto, ¿no? Si es un taller artesanal que está de acuerdo a lo que establece la ley del artesano, donde toda la transformación de una materia prima a un producto determinado se realiza a través de elementos manuales, herramientas manuales, su nivel de riesgo de ese establecimiento va a ser medio. Pero si es un establecimiento donde hace uso ya de máquinas, ya no, o sea que ya no es manual, su nivel de riesgo ya va a ser muy alto, ¿no? Así, la matriz de riesgo determina en esta función también cuáles son los criterios para esta función que van a caracterizar el nivel de riesgo de esa edificación. Luego también tenemos así las oficinas administrativas, tienen ciertos criterios con número de pisos, áreas, que van determinando el nivel de riesgo del establecimiento objeto de inspección. La función comercio, ¿no? Es la función donde tenemos de repente la mayor cantidad de establecimientos que se dedican a este giro, al giro de comercio, donde venden o existe una transacción de materiales, bienes o servicios, ¿no? De igual manera tenemos aquí 3 niveles de riesgo, medio, alto o muy alto, ¿no? Y para cada caso tiene criterios, características del establecimiento que me van determinando el nivel de riesgo. Luego tenemos la función almacén, que también está incluido acá en esta función almacén, los estacionamientos, ¿no? Ya sean techados o no techados. Aquí tenemos, por ejemplo, dos niveles de riesgo, alto o muy alto, no hay más. También existen factores para todas las funciones que hemos visto anteriormente que van a incrementar el nivel de riesgo, ¿no? Incrementan. Por ejemplo, si tiene cualquier establecimiento que fue anteriormente clasificado con nivel de riesgo medio o bajo, si encontramos o si ese establecimiento cuenta con un caldero, su nivel de riesgo se está incrementando. Si tiene un tanque de GLP en cantidades superiores a 0.45 metros cúbicos, también el nivel de riesgo se incrementa, ¿no? Porque esto es aplicable, estos factores se aplican a cualquier función, a cualquiera de las 8 funciones que les he indicado. Ahora vamos a ver de manera general, esta es una charla bastante sucinta, en resumen, de lo que se trata el reglamento de inspecciones técnicas. El reglamento de inspecciones técnicas tiene una serie de actos o acciones que me van a servir como realizar un procedimiento de una inspección técnica, así como su manual de ejecución, ¿no? El manual de ejecución está compuesto por 18 anexos que son utilizados por ¿quién? Tanto por el gobierno local, lo utilizan algunos anexos, son utilizados por los inspectores técnicos, y así como hay anexos que son utilizados por ¿quiénes? Por los mismos administrados. Entonces, ¿quién evalúa las condiciones de seguridad de un establecimiento? El inspector. El inspector es el profesional autorizado. En este momento el Ministerio de Vivienda autoriza a inspectores técnicos de seguridad en edificaciones para que ejecuten las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Las inspecciones que se realizan
en este marco es de manera ocular, ¿no? Es de manera ocular. Los inspectores técnicos no pueden manipular cualquier equipo o instalación dentro de un establecimiento. Para ello ya el mismo reglamento ha establecido de que el órgano o el administrado, perdón, tiene que proporcionar a una persona para que aperture, por ejemplo, tableros eléctricos. Como bien sabemos, un tablero eléctrico está tapado, tiene un mandil, una protección. Tiene que aperturar ese mandil justamente para que el inspector técnico verifique si ese tablero eléctrico tiene todos los componentes que debe tener un tablero eléctrico, ¿no? Su interruptor termomagnético, su interruptor diferencial, el sistema de puesta a tierra. Entonces todos esos aspectos se verifican, que tenga un directorio, su identificación de cada circuito que comanda ese tablero eléctrico. Entonces, eso es lo que verifica el inspector. Y para ello debe estar autorizado, ¿no? Autorizado para ejecutar la ITSE, la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, la EXE, que es la evaluación de las condiciones de seguridad de espectáculos públicos, deportivos y no deportivos, que ahorita está paralizado porque por este tema de la pandemia no se puede organizar ningún tipo de evento, así como la VICE, ¿no? La VICE, que es una fiscalización que se le hace, una fiscalización posterior que se hace al establecimiento para verificar si mantiene o no las condiciones iniciales. Entonces, ese es el inspector técnico. A la fecha en el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, administrado por el Ministerio de Vivienda, contamos con 1.592 inspectores autorizados. Hemos visto que ya existe ya un incremento. Antes, cuando las funciones, las competencias pasaron de CENEPRED al Ministerio de Vivienda, solo había 1.285 inspectores. A pesar de que se cuenta con esa cantidad y a pesar que ya se ha incrementado, existe todavía un déficit de inspectores, porque en muchos gobiernos locales no cuentan con los inspectores necesarios para ejecutar las inspecciones técnicas dentro de su jurisdicción. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó, desde ya del año 2014, que se aprobó el Decreto Supremo 058, que aprobó el reglamento anterior, ya las competencias de las inspecciones técnicas pasaron a cargo de los gobiernos locales. Solo los gobiernos locales pueden ejecutar una inspección técnica. ¿A través de quién? A través de los inspectores. Pero ya con esta nueva reglamentación, a través del Decreto Supremo 002, que aprueba este nuevo reglamento de inspecciones técnicas, se le da mayores facultades a la municipalidad distrital. Antes, la provincial ejecutaba inspecciones técnicas de mayor complejidad. Ahora ya no. Ahora la municipalidad distrital, así como la municipalidad provincial, tanto en el ámbito de su jurisdicción o en el ámbito del cercado, que es para la municipalidad provincial, ejecutan la ITSE de cualquier nivel de riesgo. Al ejecutar la ITSE de cualquier nivel de riesgo, ya requieren de inspectores especializados. Por ejemplo, para ejecutar una inspección técnica de riesgo muy alto, el gobierno local tiene que convocar y designar a 3 inspectores especializados. El primero tiene que ser de la rama de eléctrica, ingeniero electricista o mecánico electricista o electrónico. El segundo inspector debe ser civil o arquitecto. Y el tercer inspector puede ser de las otras especialidades. Entonces tiene que tener ese grupo de inspector para ejecutar ese tipo de inspecciones técnicas del nivel de riesgo muy alto. Entonces, es por ello, cuando las competencias se incrementaron y pasaron a cargo de la municipalidad distrital dentro de su jurisdicción, es por ello que requieren de mayor número de inspectores. Tenemos 318 inspectores básicos y 1.274 inspectores especializados.
Justamente aquí está un poco para determinar cuáles son los tipos de inspectores y cuáles son las competencias que tienen los inspectores técnicos, ¿no? Tenemos inspectores básicos e inspectores especializados. Un inspector básico ejecuta la ITSE de nivel de riesgo bajo o medio y sus vices y su fiscalización posterior justamente a este tipo de establecimientos que tienen este nivel de riesgo, ¿no? Pero un inspector especializado ya puede ejecutar, está facultado de ejecutar cualquier tipo de inspección técnica, cualquier, ya sea de riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Esa es la diferencia que tenemos entre un inspector básico y un inspector especializado. Justamente aquí tenemos un pantallazo sobre cómo se designa al grupo inspector, cómo el gobierno local designa al grupo inspector. Por ejemplo, para una ITSE posterior de riesgo bajo o medio, el gobierno local va a designar, va a convocar y designar a un inspector, ya sea básico o especializado, de cualquier especialidad, de cualquier especialidad. Es por ello que es importante, por ejemplo, para este tipo de establecimientos donde solo va o se va a designar a un inspector, ¿y qué es lo que tiene que hacer el inspector? Tiene que tener conocimiento de todo el establecimiento, cálculo de aforo, tiene que verificar estructuras, tanto de concreto, albañilería, estructuras metálicas. Tiene que también conocer sobre aspectos de electricidad, porque va a ser ejecutada por un solo inspector. Entonces es necesario justamente que los inspectores estén debidamente capacitados, ¿no? Que tengan esas capacidades para ejecutar una inspección a un establecimiento de este nivel de riesgo, de todo el establecimiento, ¿no? Temas eléctricos, señalización, eh, eh, riesgo para lo que es el riesgo de caídas, también tiene que verificar, ¿no? Pero ya cuando tenemos una ITSE previa, ya es el riesgo muy alto. Aquí la municipalidad, a través del órgano ejecutante, va a convocar y designar. Estamos teniendo inconvenientes con el audio del profesor, no logramos escuchar. Chalma, por favor, si procedemos con la presentación, mientras que vamos a contactarnos con el profesor, por favor. Sí, perfecto. Gracias, Annalí. Bueno, estimados participantes, bueno, vamos a esperar también nuevamente retomar la presentación del profesor. Mientras tanto, podemos presentarles tanto la modalidad del curso y de inspección técnica de seguridad en edificaciones y la modalidad de estudios y lo que viene en el curso, ¿no? Respecto a lo que es la certificación, luego de aprobar todos los módulos correspondientes, se les otorgará el certificado del curso de especialización en inspección técnica de seguridad en edificaciones a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad son clases a distancia en tiempo real con una duración de 200 horas lectivas. Siguiente, por favor. Respecto al plan de estudios, contamos con el módulo 1. Por favor, si podrían poner la presentación, o tal vez el profesor ya regresó. Sí, hola. Profesor, ¿no logra escuchar? No se le escucha al profesor. No, procedemos, por favor, mientras que el profesor pueda. Perfecto, gracias, Annalí. Bueno, estábamos explicando respecto al plan de estudios del curso ITSE. El módulo 1 es el marco normativo del SINAGRED y de la ITSE. El módulo 2, nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, ITSE y manual de ejecución del ITSE. El módulo 3, inspección por riesgo. El módulo 4, riesgo de incendio. Módulo 5, conceptos sobre protección pasiva, aforo y dimensiones de los componentes de evacuación. Módulo 6, conceptos sobre protección activa y plan de seguridad. El módulo 7, riesgo de colapso. Siguiente, por favor. Así como el módulo 8, otros riesgos vinculados a la actividad económica. El módulo 9, vista de seguridad en edificaciones VICE.
Módulo 10, evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos, deportivos y no deportivos, el EXE. Módulo 11, uso de formatos de ITSE, EXE, VICE y trabajo grupal. Módulo 12, procedimiento administrativo sancionador del inspector. Módulo 13, ética del inspector. Siguiente, por favor. Respecto a la plana docente, contamos con nuestro expositor, que está en estos momentos haciendo la presentación, Wilfredo Mendoza Gómez, experto en temas normativos del sector construcción, inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y gestión de riesgos, ingeniero industrial de profesión. Nuestro docente, Ricardo Rodríguez Ruiz, coordinador y docente del curso de especialización ITSE, UNI 2018 y UNI 2019, inspector técnico de seguridad en edificaciones y de profesión ingeniero civil. Luis Américo Castro Correa, inspector técnico de seguridad en edificaciones del tipo básica, de detalle y multidisciplinarias en diferentes municipalidades de Lima y de profesión ingeniero civil. Siguiente, por favor. Y así también contamos con la plana docente respecto a nuestro docente Juan Carlos Felipe Oliden Torres, que tiene experiencia como gerente de operaciones, asistente de gerencia de construcción, consultor nacional ante oficinas de organismos internacionales y nacionales, asesor técnico en siniestros y de profesión ingeniero civil. Luis Alberto Carranza Barrena, actualmente labora en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, especializado en inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, de profesión ingeniero mecánico electricista. También contamos con John Conrad Barrena Dioses, actualmente labora en el Ministerio de Vivienda, especialista en inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, acreditado por el CENEPRED y de profesión ingeniero civil. Contarles un poco de la experiencia de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental en cifras. Contamos con más de 135,000 alumnos y egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estado como estudiantes, 20 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, el MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestrías. Un poquito contarles la experiencia. Y también la consulta con nuestras asesoras y el descuento al que pueden acceder para el curso. Respecto a lo que son los descuentos, contamos con el descuento de 10% en descuento corporativo. Esto obviamente es la consulta si la empresa tiene convenio con la Universidad Continental para que puedas acceder a este descuento, ¿no? El 15% de descuento a exalumnos y colaboradores de la Universidad Continental y el 25%, el pago al contado, aplica al pagar el programa en una sola cuota. Respecto al contacto que contamos en este momento en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, pueden, por favor, si gustan tomar nota de nuestras dos asesoras que muy amablemente los van a poder atender y brindar toda la información. En nuestra asesora de capacitación, Romina Campos Navarro, tienen los correos rcampos@continental.edu.pe y los teléfonos que están en la parte de abajo, ¿no? Tanto así como nuestra asesora de capacitación, Claudia del Pilar Aragón, igual nuestra asesora de capacitación, el correo también lo tienen en caragón@continental.edu.pe y los números de celular que también obviamente pueden efectuar las llamadas o también escribirles al WhatsApp. Siguiente, por favor. Sí, entonces informar nada más a los participantes que puedan hacer cualquier tipo de consulta. También pueden hacer las preguntas a través del chat. Ya tenemos algunas preguntas anotadas. Invitarlos a que puedan participar de forma activa en el chat, haciendo las preguntas correspondientes una vez que obviamente nuestro docente pueda ingresar en línea y continúe con la exposición. En Selma, todo te caso, comento, el profesor esperaríamos ya se unos segundos. conectó. Listo. A ver si le Muchas podemos gracias. dar pase, por favor. Profesor Ok. Wilfredo, ¿nos logra escuchar? Sí, sí, claro, ya estoy aquí, otra Excelente. vez. Ok, voy a compartir mi pantalla. A ver si se llega a ver la pantalla, por favor, me confirma. Sí se ve, profesor. Ok, sí, creo que nos habíamos quedado en esta parte.
¿de qué manera el gobierno local realiza la designación o la convocatoria y designación de inspectores técnicos, ¿no? Estábamos hablando que para niveles de riesgo bajo o medio, el gobierno local va a convocar a un inspector básico o especializado. Justamente porque a este tipo de establecimientos de este nivel de riesgo ya se convoca solo a un inspector, ya sea básico o especializado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el inspector debe conocer todos los aspectos de seguridad de un establecimiento, ¿no? En temas eléctricos, en temas de señalización, en temas de rutas de evacuación, en temas si es que va a verificar si es que la cimentación está expuesta, este, si hay columnas o estructuras que están debilitadas por humedad. Entonces, en este aspecto, cuando un inspector básico o especializado va a verificar este tipo de establecimientos, por ejemplo, un establecimiento de riesgo bajo puede ser, por ejemplo, un hotel o hostal de 3 pisos, es un establecimiento de riesgo bajo medio. Ahí tiene cierta complejidad, pero no mucha ese establecimiento, pero el inspector tiene que verificar todo, ¿verdad? Todo. La ruta de evacuación, los extintores, los sistemas eléctricos y todos esos aspectos que están ya están detallados en el informe de inspección técnica. Es por ello que ya en esta parte el inspector ya verifica todas las condiciones de seguridad de un establecimiento. Cuando el establecimiento tiene un riesgo alto, se le llama una ITSE previa, se convoca 2 inspectores especializados, ¿no? Uno de ellos es de la rama de electricidad, ¿no? Puede ser electricista, mecánico electricista o electrónico. Y el segundo inspector va a ser de las otras especialidades: arquitecto, civil, mecánico industrial, sanitario, químico o ingeniero de minas. Pero ya cuando el riesgo es muy alto, el establecimiento, de acuerdo a la matriz de riesgo que ya habíamos visto anteriormente, su clasificación es de riesgo muy alto, el gobierno local va a convocar a 3 inspectores especializados. El primero siempre es un ingeniero especialista en temas eléctricos, el segundo es un ingeniero civil o arquitecto, y el tercer inspector que conforma este grupo va a ser de las otras especialidades, ¿no? Ingeniero mecánico, industrial, higiene industrial, sanitario, químico o ingeniero de minas. Entonces, de esa manera, el gobierno local conforma su grupo inspector para que se ejecuta una inspección técnica de ese establecimiento, ¿no? De ese establecimiento. Entonces, justamente debido a las competencias, a la ampliación de las competencias que tiene ahora la municipalidad distrital, que ejecuta inspecciones de cualquier nivel de riesgo, es por ello que ella necesita de mayor número de inspectores para que ejecute la inspección técnica dentro de su jurisdicción. Aquí tenemos el RITSE. En el RITSE están registrados, este es el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, cualquier persona puede acceder a este registro a través de la página web de la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, ¿no? Ingresan a la página web, ahí pueden verificar a todos los inspectores que están autorizados por el Ministerio de Vivienda, por número de RITSE, DNI, apellido paterno, materno. Ustedes lo van a poder visualizar. Van a poder visualizar a los inspectores técnicos autorizados. Luego tenemos el curso de especialización, ¿no? Para ello, para formar o para acreditarse como inspectores técnicos, el profesional tiene que llevar este curso de especialización. El Ministerio de Vivienda ya aprobó ya el año 2018 cuál es el contenido técnico de ese curso de especialización y que tiene como objetivos fortalecer, instruir los conocimientos en materia de riesgo,
¿Qué tipo de riesgo? Ya lo habíamos visto. Riesgo de incendio, riesgo de colapso, electrocución también puede haber, caídas también, en esos aspectos, ¿no? También va a instruir cuál es el objetivo de este curso, instruir, ¿no? Cómo se ejecuta una ITSE, una EXE y una VICE, cómo se usa el manual de ejecución, así como la matriz de riesgo, así como el llenado de formatos, ¿no? Estos son los objetivos que tiene el curso de especialización. Obviamente el reglamento de inspecciones técnicas ya ha establecido cuál es el perfil del inspector, ¿no? Anteriormente, con otros reglamentos, seguramente habían otros profesiones o especialidades que sí en ese tiempo podían participar como inspectores técnicos. Es por ello que los inspectores técnicos que vienen del INDECI, que pasaron por un proceso de adecuación y se adecuaron a la reglamentación y estaba a cargo en ese tiempo de CENEPRED, y que posterior finalmente han pasado a un proceso de adecuación al nuevo reglamento y han sido acreditados por el Ministerio de Vivienda. Existen otras profesiones que no están en este reglamento, en el nuevo reglamento. Existen otras profesiones y que ya tienen pues un derecho ganado, siguen, se han adecuado y continúan siendo inspectores técnicos, ¿no? Pero a la fecha, el nuevo reglamento establece una serie de 11 especialidades que pueden cubrir el perfil del inspector. ¿A quién tenemos aquí? Al ingeniero civil, al ingeniero electricista, la especialidad de electrónica, mecánica eléctrica, industrial, seguridad e higiene industrial, sanitaria, química y mina, ¿no? Esas son las especialidades que forman parte del perfil del inspector. Deben tener experiencia de 3 años en el ejercicio de la profesión, mínimo de 3 años para ser un inspector básico, y de 5 o superior a 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión para ser inspector especializado, ¿no? Además, deben tener experiencia en supervisión de edificaciones y trabajos similares en evaluación de infraestructura. Entonces, estas son los requisitos que determinan el perfil del inspector de acuerdo a la nueva reglamentación. El curso de especialización está compuesto por 13 módulos, ¿no? Es justamente el contenido técnico que aprobó el Ministerio de Vivienda. Se ve el tema normativo, el nuevo reglamento de inspecciones técnicas, qué es una inspección por riesgo, qué es una inspección por incendio. En el 5.º módulo tenemos la protección pasiva, el cálculo de aforo, la protección activa, plan de seguridad, riesgo de colapso, otros riesgos vinculados con la actividad, las visitas de seguridad en edificaciones, la evaluación de las condiciones de seguridad de espectáculos también está, el uso de formatos, y en este módulo 11, el uso de formatos, también hay un trabajo grupal, ¿no? Un trabajo de campo, donde el participante tiene que ir a inspeccionar un establecimiento justamente para aplicar, ¿no? Aplicar todos estos nuevos conocimientos justamente para aplicar todos los conocimientos en esa inspección, Es importante también conocer, por ejemplo, los procedimientos administrativos sancionadores, el PAS, ¿no? Hay una serie de infracciones que ya están señaladas o tipificadas en el nuevo reglamento, ¿no? Frente a esas infracciones existe una sanción. Entonces es necesario que sepan los inspectores qué es lo que no deben hacer, ¿no? Para no ser sancionados. Y por último, la ética del inspector. Importante la ética del inspector, porque es necesario pues que la actuación, el cumplimiento de las funciones en estas funciones como inspector técnico se realice de manera ética, ¿no? Con responsabilidad, aplicando de manera correcta lo que establece el nuevo reglamento y manual de ejecución de inspecciones técnicas.
Aquí está el contenido técnico, vamos a pasarlo rápidamente, es el marco normativo del SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y de la CITSE. El nuevo reglamento ya es un tema ya mucho más amplio, ¿no? Más amplio porque aquí ya el nuevo reglamento establece disposiciones tanto técnicas como administrativas en la ejecución de la CITSE, las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, la SECSE, las evaluaciones de las condiciones de seguridad de espectáculos públicos, deportivos y no deportivos, y de las vice, ¿no? Entonces existe una serie de aspectos técnicos y administrativos en este módulo. Luego la inspección por riesgo, todo el marco normativo de la inspección por riesgo, el riesgo de incendio, todos los aspectos necesarios que se debe conocer, pues tableros eléctricos, instalaciones, tomacorrientes, cables, sistemas de ventilación, qué se verifica en una subestación, qué se verifica aspectos de seguridad en los motores eléctricos. Todos esos aspectos se ven en estos módulos. Los conceptos sobre la protección pasiva, cálculo de aforo. Los conceptos de la protección activa, un sistema de agua contra incendios, qué se verifica en un sistema de agua contra incendios. El riesgo de colapso, la tipología de estructuras, pues a nivel nacional tenemos diferentes tipos de estructuras, ¿no? De concreto, albañilería, acero, madera, elementos prefabricados, todos esos aspectos se ven en este módulo. Otros riesgos vinculados con la actividad, el riesgo de electrocución, caídas, riesgo de caída de soporte o de impacto, ¿no? El riesgo, por ejemplo, de impacto se verifica, por ejemplo, que si es que en el establecimiento se utiliza vidrios, que estos sean laminados o sea de vidrio templado, ¿no? Justamente para evitar el impacto, que a través de ese riesgo de impacto las personas no sufran cualquier daño. Las visitas de seguridad en edificaciones, las VICE, que hemos dicho que es un proceso de fiscalización que hace la municipalidad, justamente ¿para qué? Para verificar si es que el establecimiento que obtuvo el certificado de inspección técnica mantiene esas condiciones de seguridad. A pesar de que se sabe pues que la cultura de prevención en nuestro país todavía está en proceso, ¿no? Está en proceso, hay que tomar conciencia, tanto nosotros como inspectores técnicos, como los administrados, que deben tomar conciencia cuán importante es tener esta cultura de prevención, ¿no? Es importante la cultura de prevención. Aquí están las evaluaciones de las condiciones de seguridad, actividades que por el momento están paralizadas, no existen conciertos, espectáculos, por producto de la pandemia, ¿no? Aquí está en el módulo 11 el uso de formatos, cómo se utiliza el formato 1, anexo 2, 3, 4, 5, 6, 7, cómo se usan esos formatos y el trabajo de campo, ¿no? Hacer una visita a un establecimiento de riesgo muy alto, puede ser un centro comercial, justamente para verificar cuáles son las condiciones de seguridad. Un mercado, las áreas comunes de un mercado. Entonces, necesariamente tiene que ser ese nivel, establecimiento de ese nivel de riesgo porque la complejidad de las condiciones de seguridad que se tiene que verificar es mucho mayor, ¿no? Por eso es necesario que se escoja ese tipo de establecimientos para hacer una práctica. Luego tenemos el procedimiento administrativo sancionador. Ya hemos dicho, existen infracciones que no deben cometer los inspectores porque para cada infracción tiene una sanción, ¿no? Y ahora las sanciones son ya mucho más drásticas. Por ejemplo, una infracción muy grave, la sanción por esa infracción muy grave es con el retiro definitivo de la condición de inspector del RITSE, del Registro Nacional de Inspectores Técnicos. Aquí ya hemos dicho, es importante la ética, ¿no? Hay que siempre, no solamente como inspectores, sino como profesionales, hay que actuar de manera correcta, tener la ética por delante en la aplicación o en el ejercicio de la función como inspector, principalmente como inspector. Bueno, aquí tenemos el perfil ya del inspector técnico, cuáles son
las especialidades, experiencia, y obviamente tiene que aprobar el curso de especialización con una nota aprobatoria, ¿no? En fin, luego se le va a otorgar una resolución directoral emitida por el Ministerio de Vivienda que los va a autorizar como inspectores técnicos de seguridad en edificaciones. Todos van a tener una resolución, de acuerdo obviamente al número de profesionales, una resolución que los autoriza como inspectores. Luego de esta resolución saldrá ya la publicación en el RITSE de cada uno de los profesionales con su número de RITSE, ¿no? Número de RITSE, número de Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones. Bueno, eso sería todo de manera general y rápida. Las inspecciones obviamente es un tema amplio, He querido darles los conceptos generales, ¿no? Que las inspecciones técnicas ahora tienen un nuevo enfoque, ¿no? Un nuevo enfoque. Ese enfoque es el riesgo. Se evalúa el riesgo en un establecimiento objeto de inspección. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por la atención y los dejo. Muchas gracias, profesor Wilfredo, por su contribución en tan importantes temas. Tenemos algunas preguntas respecto a nuestros participantes. Claro. Una de las preguntas iniciales es la siguiente. En la Municipalidad de Magdalena, el nivel de riesgo no lo determinan con la matriz, sino al criterio del inspector. ¿Eso es legal? A ver, cuando se inicia un procedimiento de solicitud de una licencia de funcionamiento, como sabemos, el procedimiento de la licencia de funcionamiento es un procedimiento único que incluye la inspección técnica. Entonces, ¿qué establece el nuevo reglamento? La municipalidad tiene que, primeramente, orientar al administrado. Tiene que haber una persona que oriente al administrado a fin de que pueda asistirlos, por ejemplo, en los plazos, en los requisitos, cómo se llenan los formatos, así también cuáles son ciertas condiciones de seguridad que podría esta persona responsable de la municipalidad, que podría asesorarse, por ejemplo, por un inspector técnico de la municipalidad, ya cuando esta orientación entra ya a aspectos mucho más técnicos, ¿no? Entonces, esa responsabilidad tiene la municipalidad. También el reglamento señala que el administrado tiene que llenar un anexo, el anexo número 2. El anexo número 2 justamente ahí señala que es la información que va a proporcionar el administrado, obviamente con la asesoría, con la orientación de la persona encargada de la municipalidad, donde va a señalar cuáles son las características de su establecimiento. Y con esas características, la municipalidad, a través del órgano ejecutante de las inspecciones técnicas, va a determinar con esa información el nivel de riesgo del establecimiento. ¿A través de qué anexo? El anexo número 3. Entonces, el reglamento lo establece, ¿no? Señala que para determinar el nivel de riesgo se aplica el manual de ejecución, que a su vez es parte de este manual de ejecución la matriz de riesgo. Muchas gracias, profesor. Tendremos una siguiente interrogante. Es, ¿por qué sucede que algunas municipalidades emiten certificado de ITSE cuando el predio no tiene licencia de obra de la construcción? A ver, lo que pasa es que son dos reglamentos diferentes. La licencia de edificación es para un tema es otro procedimiento. Ya tanto la ley marco de licencia de funcionamiento establece ya una serie de requisitos para otorgar esa licencia de funcionamiento, ¿no? Y dentro de esos requisitos están obviamente los requisitos correspondientes a las inspecciones técnicas. En todo caso, la verificación de la licencia de edificación le compete ya a otra, obviamente le compete a la municipalidad
pero a través de otras unidades orgánicas, que son las encargadas justamente de verificar esas condiciones ya de esos aspectos, ¿no? Pero que no están relacionados con la licencia de funcionamiento ni las inspecciones técnicas. Ok, muchas gracias, profesor. Una siguiente pregunta. ¿Las inspecciones solo se realizan a lugares públicos y o de uso común? ¿Esto puede ser usado para viviendas de uso particular? A ver, como ya les estaba comentando, ¿no? Hablé un poco de el establecimiento objeto de inspección. El reglamento establece que el establecimiento objeto de inspección, o sea, la edificación donde se va a realizar esa actividad económica, de comercio o de servicio o industria, tiene una serie de características, tiene una serie de características eh, que son utilizadas justamente en este proceso de licencia de funcionamiento. Y también señala este reglamento de que una vivienda no es un objeto de inspección. O sea, que a una vivienda no se le va a aplicar las inspecciones técnicas. Correcto, gracias, profesor. Una siguiente pregunta, por favor. Bueno, acá nos dan referencia al artículo 54, donde indica perfil del inspector y servicios que brinda, ¿no? Entonces, con respecto a las especializaciones, ¿no? ¿Qué profesiones afines, bueno, quieren saber como ingeniero ambiental si puede llevar el curso en el RITSE? Y lo que indica es que si ve 3 ingenieros ambientales de referencia. ¿Esto es posible? No, aún el ministerio no ha aprobado cuáles son esa relación de profesiones afines que están relacionados al tema de seguridad de la edificación, ¿no? Esperemos que en estos meses ya el ministerio podría ya aprobar cuáles son esas otras profesiones que puedan cumplir con el perfil del inspector, pero por el momento todavía no está aprobado. Tendría que aprobarse a través de una resolución ministerial. Perfecto, profesor. Bueno, creo que también están recibiendo la pregunta. Es una última pregunta, en donde indica, aparte de las carreras profesionales mencionadas, el Ministerio de Vivienda menciona especialidades afines que considera el Ministerio. ¿Cuáles son estas carreras afines consideradas? Es la respuesta anterior, o sea, mientras el ministerio no apruebe a través de una resolución ministerial cuáles son esas carreras afines a esta temática, al tema de seguridad de la edificación, eh, entonces en ese sentido todavía están válidas las 11 especialidades que ya se ha detallado, ¿no? Mientras no haya esa resolución, todavía no se podría conocer cuáles son esas otras profesiones que aprobará el Ministerio de Vivienda. Correcto, muchas gracias, profesor. Bueno, una última pregunta. En la Municipalidad de Lima están emitiendo certificados ITSE con nombres comerciales de los objetos de inspección. Estos certificados deberían ser con razón social, de personería jurídica y o natural. Sí, pues cada certificado, existen modelos de certificado de inspección técnica donde se debe señalar quién es el administrado, ¿no? Y puede ser persona jurídica o persona natural, ahí no hay ningún inconveniente. Y hay una serie de datos de ubicación, aforo, hasta periodo de caducidad del certificado de inspección técnica, pero sí, podría ser persona natural o jurídica, de esa manera. Y que la municipalidad sé que están aplicando los formatos de las inspecciones técnicas, del manual de ejecución. Y el anexo 13 del anexo que es parte del manual de ejecución y el anexo número 14, ya se ha establecido en esos formatos cuál es el modelo de los certificados de inspección técnica, que no podrían utilizar ningún otro modelo, ¿no? Si no, no estarían cumpliendo con lo que establece el reglamento de inspecciones técnicas. Muy amable, profesor. Bueno, concluimos con la rueda de preguntas. Agradeciendo a Gracias. todos nuestros participantes por las tan interesantes preguntas. Estos y más temas serán abordados con profundidad en nuestro programa.
Y para mayor información del curso pueden ingresar al enlace que estamos compartiendo. Estamos también igual compartiendo el enlace y la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior a este evento. Estimado profesor, agradeciendo su participación y de esta manera damos por concluido nuestro webinar, la seguridad en edificaciones y la gestión de riesgo de desastres, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales, de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas tardes.